Hola a todos y bienvenidos a EUDE Business School. Buenas tardes desde aquí, desde Madrid, o buenos días para aquellas personas que estén hacia otro lado, hacia el Atlántico, o buenas noches, ¿no? Para aquellas personas que desde el punto de vista del Levante nos estén escuchando, del Levante del mundo nos estén escuchando y nos estén siguiendo en este webinar. Bienvenido a nuestro ponente de hoy, a don Félix Socorro, que pues a continuación pasaré a presentar. El sentido de esta sesión es hablar del propósito. Como decís ahí, veis ahí, es el propósito empresarial como estrategia. Se trata de ahondar en la importancia del propósito en la empresa, en la estrategia, si verdaderamente constituye una ventaja competitiva y cuál es el impacto del propósito en la marca y en la competitividad, como hemos dicho, de la empresa. Bueno, ya sabes que el propósito empresarial es la nueva forma de dar sentido, la nueva forma de dar sentido a la actividad de la empresa. Hoy se habla más que nunca de empresas con sentido. Ya no solamente es buscar la rentabilidad necesaria, la rentabilidad necesaria, por supuesto, la sostenibilidad económica de la empresa, pero también cómo las empresas tienen que impactar de manera positiva pues, a los empleados, en sus clientes, a la sociedad en general, ese compromiso desde el punto de vista medioambiental, ese compromiso social y, por supuesto, también desde el punto de vista del buen gobierno corporativo, ¿no? Que es de lo que hablamos muchas veces de la ESG, ¿no? Bueno, yo me he presentado, soy Juan Díaz del Río y soy el director académico de la escuela y paso a presentar a nuestro querido invitado de hoy, don Félix Socorro. Félix, muchas gracias por acompañarnos y un placer, ¿no? Bueno, Gracias, Félix igualmente. Socorro, Félix es doctor en Ciencias de la Administración, es profesor doctor de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ANECA en España, es profesor en numerosas escuelas de negocio y conferenciante habitual a nivel internacional, es investigador invitado de la Universidad Complutense. No, tengo que decir que sintetizar o resumir el currículum de don Félix Socorro no es tarea fácil, ¿eh? No es tarea fácil. Félix, me vas a permitir que sintetice un poquito y si tú quieres complementar, pues nada, perfectamente adelante, ¿no? Es Muchas autor gracias. de 10 libros. Félix, yo ya me he leído 2 tuyos, bueno, tú me los regalaste tú. Títulos como La nueva realidad y nuevo liderazgo, 5 cuentos para nuestro niño interior, Empleados sin sueños, empresas sin almas, Gerentes ineptos y otras reflexiones. Este es un título bastante provocativo, Félix? Tiene una amplísima experiencia, además de como docente. Actualmente, pues tenemos la suerte de contar por ser profesor aquí en EUDE Business School con don Félix Socorro, ¿vale? Eh, en las áreas de liderazgo, en las áreas de estrategia, también eres mentor, es coach y tiene una amplia experiencia como consultor, donde su última responsabilidad ha sido Chief Brand Officer en Sunraker Consulting, ¿no? Félix. No Sí, sé si correcto. Félix, ¿quieres añadir algún punto más a tu extenso currículo? Solamente decir que desde que nos conocemos, Félix, sé que eres un trabajador infatigable, ¿eh? ¿Eh? Sí, bueno, no, no, muchas gracias. En realidad, nunca me ha gustado hablar mucho de mí, pero lo único que puedo agregar es que siempre he tratado de unir la parte empresarial con la parte académica, de modo tal de poder conciliar lo que es la teoría con la práctica. En mi época de estudiante, aunque todavía lo soy, siempre escuchaba que la gente se quejaba de que la práctica no coincidía siempre, no coincidía con la teoría. Y yo me he dedicado a demostrarle que sí, la teoría ayuda muchísimo a que hagamos las cosas muy bien y la práctica nos ayuda a mejorar la teoría. Entonces creo que es lo único que me gustaría agregar. Y justamente de eso vamos a tratar de incluirlo dentro de este pequeño webinar, bueno, este webinar no es pequeño todavía. Estupendo. El tiempo que tenemos estipulado es de aproximadamente 45 minutos y después, con nuestro soporte, iremos haciendo una síntesis de las preguntas que te vayan trasladando, Félix. Perfecto, Te he pasado los perfecto. mandos, aquí ya mandas tú. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad que nuevamente muchísimas gracias a usted, doctor Díaz, por la invitación, a EUDE, por el apoyo y sobre todo por permitirme esta
tribuna para poder conversar con ustedes, para poder hacerles llegar la información que poseo sobre la temática. Espero que sea de su interés, espero escuchar preguntas. Eh, Siempre les digo a las personas que me escuchan que hay una frase que se me quedó grabada cuando yo era niño y que siempre la repito. Me decían que era mucho más inteligente la persona que responde, digo, que hacía la pregunta que la persona que respondía. Y si nos ponemos a buscar en la historia, nos daremos cuenta que gracias a que hubo mucha gente que se hizo muchas preguntas, es que hemos llegado hasta acá. Justamente estamos transmitiendo una conferencia a nivel internacional y estamos sentados en nuestras casas o en nuestros sitios de trabajo o incluso un restaurante de cualquier lado y podemos tener acceso a ella. Justamente porque hubo muchas personas que se preguntaron si esto era posible y lo lograron. Bueno, vamos a hablar entonces en este webinar del propósito empresarial como estrategia. Vamos a tratar de ver algunos pasos para poder convertir el propósito en estrategia. Vamos a tratar de ver algunos ejemplos de algunas empresas que lo han logrado y vamos a tratar de recorrer la lógica de por qué una escuela de negocios como EUDE le interesa que las personas atiendan, conozcan o manejen esta información y por qué a nosotros particularmente como empresarios, como estudiantes, como emprendedores, e incluso como personas, nos debe resultar de interés conocer esta temática. Para avanzar, un segundo nada más, quiero hacer referencia a unos pequeños aspectos introductorios en donde me gustaría que nos imagináramos por un instante que estamos en un punto X en el espacio y que necesitamos o que hemos decidido visualizar dónde nos queremos encontrar. Entonces, esta figura que aparece en la parte izquierda de su pantalla sería cada uno de ustedes de manera personal, individual, y nos hemos planteado un punto X en el tiempo y en el espacio al cual nos gustaría llegar. Y como todo en la vida, existen rutas que podemos tomar, sea cual sean esas rutas, que de una u otra forma nos pueden ayudar a alcanzar ese punto que deseamos. Algunas son muchas más fáciles que las otras, algunas nos gustarán un poco más que otras, pero bueno, el punto es que una vez que nos hemos planteado ese lugar en el espacio a donde debemos llegar, tenemos que buscar la forma de llegar. Y caminando se nos va a hacer un poco difícil, en bicicleta se nos va a hacer un poco difícil. Tal vez en un vehículo se nos haga mucho más fácil. Así que escogemos un vehículo y escogemos una ruta, la cual podemos incluso crear nosotros mismos y nos dirigimos a ese punto. ¿Por qué les muestro esto? Porque cuando hablamos de planificación estratégica, esto que yo le he dicho es lo que normalmente le piden a las empresas que hagan. Le dicen, bueno, usted tiene que establecerse una visión hacia dónde quiere ir, cuál es su punto, a dónde quiere llegar. Tiene que establecerse una misión, cómo va a llegar allí, que en este caso el ejemplo vendría siendo el carro o el coche. Tiene que plantearse una estrategia asociada justamente a la forma en que va a llegar. Y aquí le tenemos, hemos creado nuestra propia ruta para llegar a ese punto. Pero lo que casi nunca nos preguntan y lo que casi nunca nosotros nos preguntamos es ¿por qué quiero llegar allí? Está muy bien, ya tengo mi visión, ya tengo mi misión, ya tengo mis estrategias y podría tener objetivos y tener, bueno, metas primero, luego objetivos, y podría luego tener también declarados valores y principios y una cantidad de cosas. Pero la pregunta es, ajá, ¿y para qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer todo esto? Bueno, justamente esa es la razón de esta conferencia. Responder esa pregunta, responder por qué tenemos que llegar allí y qué beneficio generará a la persona, la entidad, la organización que logre responderse esa pregunta. Porque es fundamental que todos nosotros, insisto, como profesionales, como empresarios, como emprendedores, como personas, nos hagamos esa pregunta. ¿Qué nos lleva a plantearnos ese punto en el espacio donde queremos llegar, ese futuro,
esa meta superior, por así decirlo, y que nos conduce realmente a llegar a ella. Para ello, vamos a alinear algunos conceptos que son fundamentales, que nos van a permitir justamente clarificar o tener todos una visión mucho más definida de hacia dónde nos dirigimos con cada uno de los términos que voy a utilizar de aquí en adelante. Voy a tratar de ser muy, ¿cómo le explico? Voy a tratar de hacer las cosas lo más sencilla posible. No voy a evitar términos muy técnicos, no porque ustedes no tengan la capacidad de entenderlo, sino porque es mucho más sencillo luego transmitir la información cuando nos corresponda hacerlo. En este caso, voy a hacer uso de una película que es muy famosa, muy conocida, y que a mí particularmente me pareció prudente eh, traer, ¿no? a esta actividad, puesto que hace un resumen bastante claro de lo que podemos entender como el propósito. Estoy hablando de una de las partes de la trilogía, la original, la primera, de Matrix o Matrix, que explora en dos de sus personajes, Neo y el agente Smith, lo que es el propósito. Creo que, si no me equivoco, es la segunda parte de la película que se llama Matrix Reloaded, ¿no? Recargado, algo así. Ok, voy a poner entonces el vídeo y espero que se escuche bien. Voy a garantizar aquí el sonido y veamos qué le dice el del lado derecho, es el agente Smith. El del lado izquierdo es el Neo, que es el protagonista. Digamos que ellos son el, eh, los antagónicos, ¿no? O digamos, sí, quienes se enfrentan uno contra el otro. Y la reflexión principalmente del propósito lo hace el agente Smith. Escuchemos. Como sabrá, las apariencias engañan, lo cual me regresa a la razón por la que estoy aquí. No estamos aquí por ser libres, estamos aquí por no ser libres. No hay propósitos de negación porque no sabemos si no existiríamos. Propósito fue lo que nos creó. Propósito lo que nos controla. Es el propósito lo que define. Propósito lo que nos une. Estamos aquí por culpa de un trato de quitarnos esto. Bueno, una escena bastante interesante, un poquito violenta al final. Pero que si ustedes se ponen a analizarla, efectivamente dice todo lo que uno debería comprender por el propósito, pero principalmente por aquella parte donde nos dice que el propósito es lo que nos define y el propósito es lo que nos guía. No somos nada si no tenemos un propósito. Y definitivamente tenemos que tener un propósito. El propósito es lo que va justamente a motivarnos, es lo que va a hacer que nos levantemos todas las mañanas, es lo que va a hacer que trabajemos con dedicación, con constancia, con interés. El propósito es lo que va a hacer que justamente busquemos las soluciones más adecuadas, innovemos, creemos, tratemos de hacer las cosas de la mejor forma, porque sin el propósito se pierde, digamos que la esencia misma de lo que podría ser cualquier cosa que nos planteemos. Porque sí, podemos intentar lograr muchas cosas, pero si no existe algo detrás, un propósito, difícilmente lo podremos disfrutar o digamos que aprovechar, que creo que es la palabra que realmente estamos usando. Quienes no están familiarizados con la caricatura de Kino, hay un señor a quien respeto muchísimo, que era un caricaturista, bueno, dibuja caricaturas. Esto, argentino, se llama Kino, él dibujaba una caricatura que se llamaba Mafalda.
y entre sus personajes había un niño que se llamaba Miguelito. Y Miguelito en una oportunidad está en la punta de una calle y ve a varias personas que avanzan. Y él decide salir corriendo, caminar mucho más rápido y pasarlo y llegar antes que ellos al otro lado de la calle y efectivamente lo logra. Cuando lo logran, se siente orgulloso de haberlo hecho, pero luego dice, "Ajá, ¿y qué pasó? ¿Qué logré?". Justamente lo había hecho más por un impulso, más por digamos, el planteamiento de una meta, pero no se había planteado un propósito. ¿Cuál era la razón realmente por la cual quería adelantar a todas esas personas? El propósito, como bien lo dice el señor Smith, es lo que nos define, es lo que nos une, es lo que nos alimenta, lo que nos hace justamente hacer las cosas como las hacemos y en la forma en que las hacemos. Entonces, podemos ir ya al concepto de el propósito desde un punto de vista un poco más administrativo o quizás un poco más conceptual, obviamente un concepto, ¿no? Pero fíjese que dice que se refiere a la razón por la cual algo se crea o existe. Esto quiere decir que nosotros podemos crear cosas a través de nuestro propósito o podemos simplemente tomar algo que ya existe y convertirlo en nuestro propósito. Esto nos ayuda muchísimo, más que todo en el campo administrativo. No tenemos por qué inventar el agua tibia. Nosotros podemos utilizar ya el agua que existe, aquello que existe y tomarlo como un propósito. Claro, obviamente tiene que estar en línea con lo que deseamos y con la meta que nos hemos planteado, pero eso ayuda a comprender de que no necesariamente tenemos que crear, nos quita ese peso, ¿no? La sensación de que tenemos que hacerlo. Pero si lo creamos, bueno, claro, por supuesto estamos generando algo que es completamente nuestro, que es original y que nos va a impulsar, digamos que no tanto, pero un poco más de que se simplemente lo asumimos. Fíjense que dice que se refiere normalmente a una meta o un objetivo específico, pero no necesariamente. El propósito puede llegar a crear metas y objetivos adicionales. Digamos que el propósito es algo que está por encima de los objetivos y las metas, aun cuando también es medible. Y dice que normalmente tiene que ser un factor motivador, por supuesto, como yo se los decía, es lo que nos permite a nosotros levantarnos y decir, valió la pena eh, eh, hacer o va a valer la pena lo que voy a hacer, porque es justamente lo que me va a impulsar, es lo que me va a permitir alcanzar esto para lo que yo siento que existo, para lo que yo siento que estoy aquí. Normalmente, cuando hablamos del propósito empresarial, lo tendríamos que visualizar desde una contextualización un poco más amplia, ya que la organización no está simplemente allí para ganar dinero. Digamos que la gente cree o asume que efectivamente la razón de ser de la organización no podría ser otra. ¿Para qué voy a tener una empresa si no hago dinero? Y está bien, hacer dinero no tiene absolutamente nada de malo. Pero el dinero es una consecuencia. El dinero es una consecuencia de la razón de ser de la organización. El dinero vendría siendo como ese beneficio que surge por el ejercicio de nuestra capacidad de producir o generar un servicio. Pero normalmente el propósito de una organización debería estar orientado a generar un impacto, ya sea en la sociedad, ya sea en el nicho, ya sea en el medio donde se desenvuelve a través de sus personas o hacia sus personas, a la gente que lo conforma, ¿no? Hay una frase que yo utilizo muchísimo y que repito constantemente, que es que la empresa no puede eh, imaginar que simplemente un edificio, una fábrica, equipos y todo lo demás. No, la empresa es la gente. O como siempre digo yo, la gente es la empresa, que me parece que es la forma correcta de plantearlo. Y si somos capaces de generar impacto en esas personas, podremos eh, transformar vidas y al transformar vidas justamente podemos también crear condiciones mejores para la misma empresa y para las personas que allí están. Generar impacto, minimizar riesgos y aumentar la confianza, ya sea en lo que la empresa hace y cómo lo hace,
obviamente atraer talento y retenerlo, aun cuando yo particularmente soy del tipo de persona, Deli, como que se prende. ¿Me escuchan? Perfecto. Lo que pasó es que pensé que se había caído, por un instante pensé que se había caído eh, la conexión. Me asusté un poco. Muchas gracias por responder. Bueno, me fui un poco por ahí. La idea es justamente ayudar a que lo que pasa es que se me empezó esto. Un segundito, estas cosas que ocurren. Ok. Atraer, tener talento, yo lo que decía era que yo soy el tipo de persona que pienso que realmente uno nunca retiene el talento. El talento se queda porque quiere quedarse, no hay razones, no hay nada que haga que el talento se quede, salvo que efectivamente coincida con el propósito de la empresa, coincida con sus valores y coincida con sus principios. Eso es lo único que realmente retiene a las personas. Planes, el dinero y otro tipo de cosas. Yo siempre he pensado que pueden, de alguna manera, ser atractivos, pero no necesariamente es lo que hace que la gente se quede. Pero mejorar el bienestar de las personas sí es fundamental, eso ayuda muchísimo. Poder generar una cadena de suministro que permita justamente garantizar el flujo de la producción o el servicio, el aspecto relacionado con el medio ambiente, la sustentabilidad, la sostenibilidad de la empresa y sobre todo la responsabilidad social empresarial, el cual, si me lo permite, yo esto sugerido que debe dejar de hablarse de la responsabilidad social empresarial y comenzar a hablar de la responsabilidad social colectiva, en donde todos efectivamente, y no solamente la empresa, deba encargarse o deba hacerse cargo de lo que es la responsabilidad social. No solamente la empresa debería tener esta responsabilidad, todos deberíamos tener. Pero efectivamente, cuando hablamos de por qué existe una empresa, bueno, existe por estas razones. Existe porque tenemos que ser sustentables, tenemos que ayudar a las personas, tenemos que generar bienestar, tenemos que facilitar las cosas y sobre todo permitir que exista beneficios que no solamente ayudan a la organización, sino que también ayuden a quienes las hacen posible. Hay un señor llamado Simon Sinek, si no me equivoco, que planteó una cosa que se llama el círculo dorado. Y él, que es justamente lo que se había adelantado, pensando que era que se había caído la señal. Él nos dice que la mayoría de las empresas saben efectivamente qué hacen, ¿ok? Qué productos ofrecen, qué servicios ofrecen. El 100% de las empresas, dice él, saben qué hacen, pero no todas las empresas saben cómo lo hacen. Y no me refiero al hecho de la producción efectiva del producto o la manera exacta en que se da el servicio, sino cuáles son todos los procesos que están involucrados y cómo esos procesos se alinean entre sí para poder hacer posible ese producto o ese servicio. Hay empresas que son muy detalladas, muy cuidadosas y tienen todo esto muy bien entretejido, pero hay otras que tienden a improvisar un poco y no en su totalidad conocen las formas de poder llegar. Pero muy pocas empresas, digamos que en los últimos 10 años sí ha habido una tendencia para que esto aumente, se han preguntado el por qué lo hacen, por qué efectivamente estamos haciendo todo esto. Y hay una forma correcta en que estas preguntas deben hacerse y que también deben comunicarse. Entonces, hablamos de la existencia de este por qué, que es el propósito, del cómo que van a ser los procesos y el qué, que van a ser los productos y los servicios. Esto nos va a permitir a nosotros, una vez que comprendemos este círculo dorado, como lo plantea Simon, vamos a poder realmente agregar valor a nuestros clientes, a nuestros consumidores, a nuestros compradores, incluso a nuestros empleados y proveedores, porque vamos a poder no solamente
hacerlos parte de lo que nosotros entendemos como propósito y de que nuestro propósito, sino inspirar a que ellos también eh, ubiquen, declaren y persigan el suyo. Tenemos este concepto de estrategia y simplemente, solamente para repasarlo, para tenerlo, porque vamos a conversar eso dentro de un ratito, la estrategia implica un plan o un enfoque de alto nivel. Normalmente lo que se refiere a que la estrategia va a ir haciendo, nos va a ir diciendo qué debemos hacer para lograr ese impacto que queremos. De hecho, la estrategia está casada con las tácticas. Mientras la estrategia es a largo plazo, las tácticas son a corto plazo, y mientras la estrategia es un proceso un poco más de pensar y de eh, digamos que visualizar lo que se desea, lo que se quiere, la táctica nos va a permitir la acción, digamos, qué debo hacer de manera inmediata al momento de dar frente a una situación. Hago referencia a esto porque efectivamente la empresa debe, una vez que establece su propósito, tener muy claro la estrategia para poder hacer uso de él. Y esto es fundamental. Hay que diferenciar claramente lo que es el propósito de la misión. Quiero hacer un alto aquí rápidamente. Y esto es algo que yo siempre trato también de explicar, porque considero que es importante que las personas lo tengan presente. En primer lugar, lo primero que una empresa debe tener claro es su visión, hacia dónde se dirige. Yo he notado que, y lo he visto mucho en América Latina, que normalmente colocan la misión con M de primero y luego colocan la visión. Y yo les digo a estos empresarios que hacen este tipo de cosas que hay un ejemplo sencillo de poder comprender cuál es la posición correcta de de estos dos elementos. Y es algo sencillo cuando, por ejemplo, vamos a pedir un vehículo de estos, servicio de estos de vehículos como de coches. Eh, como Uber o como Didi o como, bueno, Cabify, uno normalmente establece primero hacia dónde va. Bueno, normalmente no, uno tiene que establecer hacia dónde va. Y hasta que no sabe hacia dónde va, no aparece la ruta y el tiempo, ni le asignan a uno el vehículo para que lo retire. Primero yo establezco la visión y luego establezco la misión, que es la forma en que voy a llegar a ese punto. No hay nadie que yo conozca, nadie, que se monte en un Uber y después que esté en el coche le diga a la persona, es que yo me dirijo a tal destino. Eso no existe. Entonces, bueno, pues, ese ejemplo nos puede servir para las personas que tienen dudas con relación a que va primero, sí, la visión y luego la misión o al revés. Sabemos entonces que va primero la visión, luego la misión. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el propósito y la misión? Sencillo. El propósito es la razón por la que existe la organización. O sea, el por qué hace lo que hace, tal y como lo dice la dama. Mientras que la misión es lo que hacemos para poder alcanzar esa meta o ese objetivo en un tiempo determinado. Entonces, esto nos deja bien claro que no son lo mismo. Y de hecho, nosotros como empresa debemos declarar nuestro propósito. La mayoría de las empresas que tienen éxito, y luego lo vamos a ver con detalles, tienen muy claro su propósito. Dicho esto, nos podemos ir a hablar de 4 ejemplos de propósito sencillos. Simplemente voy a establecer los ejemplos para que se den cuenta cómo estas empresas, que son empresas súper conocidas y que son empresas que bueno, están en el top de empresas exitosas, han declarado su propósito justamente por lo valioso que es que así sea. Tenemos, por ejemplo, el caso de The Body Shop. Ellos dicen, existimos para luchar por un mundo más justo y más hermoso. Si ustedes se pueden ver, este es un propósito que trata de eh, llamar la atención de diferentes sectores, porque para poder lograr un mundo justo debemos involucrar a casi todos o a todos los integrantes de la sociedad. Y esto de más hermoso
puede verse desde varios puntos de vista, dependiendo, dicen que la belleza está en el ojo de quien la observa, pero hay puntos de coincidencia de lo que puede ser algo hermoso. Una ciudad limpia, una ciudad organizada, una empresa con un buen clima organizacional, con un buen ambiente, digamos que una sociedad en donde exista equilibrio y equidad, esas son cosas hermosas y de alguna manera a través de este propósito, Body Shop está transmitiendo su interés por lograr algo como es. Tenemos el caso de Starbucks, que nos dice inspirar y nutrir el espíritu humano, una persona, una taza de café y una comunidad a la vez, involucrando al todo y al individuo en un solo punto, como lo hace Starbucks. Es una manera muy inteligente de transmitir cuál es la realidad de su organización. Y si se dan cuenta, o cuál es la realidad, o cuál es el propósito de su organización. Y si se dan cuenta, no hemos visto en estos dos elementos nada que tenga que ver con la parte de generar ingresos. Tenemos el caso de Tesla, acelerar la transición del mundo hacia una energía sostenible. No está diciendo que necesariamente sea la eléctrica. Estoy hablando de la energía sostenible. Por lo tanto, mañana podría estar cambiando sus baterías por hidrógeno o por cualquier otra cosa que pueda surgir y su propósito seguirá siendo el mismo. Y tenemos el caso de Nike. Yo sé que en algunos lugares le dicen Nike, pero Nike que dice unir al mundo a través del deporte, crear, no, el deporte a crear un planeta saludable. ¿No? Unir el mundo a través del deporte a crear un planeta saludable, comunidades activas e igualdad de condiciones para todos. Algo, si se pone a ver, un poco parecido a lo que inspira The Body Shop. Estos son propósitos que buscan varios elementos, entre ellos la conexión emocional con sus eh, consumidores, con sus clientes. La idea es justamente, bueno, obviamente también con sus empleados. La idea es justamente que las personas al leer el propósito sientan una conexión, sientan que hay algo que los une a esa empresa o que se relacionan con esa empresa para que eso los motive, los inspire, los anime justamente o a comprar o consumir o a formar parte de ella. Vamos a, ya al final, ver cómo este tipo de eh, propósitos se pueden observar en cada uno de los puntos fundamentales de la organización para tener un impacto en, eh, en, en sus resultados, ¿no? En lo que se espera en diferentes sectores. Pero por ahora lo que me interesa es que se den cuenta cómo, de una manera muy sencilla, muy corta, muy práctica, empresas conocidas han establecido, han declarado su propósito para justamente generar esa conexión con el mercado, con sus clientes, con sus proveedores, con sus consumidores, con su gente, para transmitir justamente por qué están allí. Y repito, no vemos en ninguno de ellos algo que diga, mira, estamos haciendo esto para ganar dinero. Obviamente, el dinero, repito, es una consecuencia lógica de una actividad económica, pero no puede ser y no debería ser lo único que motive a la organización. Muy bien, podemos enfocar entonces el propósito en tres puntos fundamentales. El primero, en el desarrollo de capacidades de nuestra gente y también de clientes y consumidores. Nosotros podemos transmitir a través del propósito eh, información que ayude a tomar mejores decisiones a la hora de comprar o consumir, o tomar mejores decisiones a la hora de buscar la forma de crecer y desarrollarnos como personas o como individuos. También podemos influir la manera en que se opera dentro de la empresa y también el propósito nos va a ayudar a mejorar o a condicionar, no creo que sea la palabra correcta, pero sí como tratar de que las personas se traten de la mejor forma, que la relación fluya de una manera o en un solo sentido, eso es lo que quiero decir. Y no necesariamente existan, digamos, todo un
intrincado medio de comunicación y de relaciones que impidan justamente que las operaciones surjan como deberían ser dentro de la organización. Para poder llegar a ello, debemos seguir varios pasos. Y son, digamos que pasos muy sencillos. Uno de ellos tiene que ver justamente con lo que planteaba Simon Sinek. Él, si recuerdan, el círculo dorado, él nos habla de el qué, el cómo y el por qué. Normalmente las empresas que no han declarado sus propósitos trabajan en este sentido, van del qué, del cómo y del por qué. No sé, digamos que soy una empresa que vendo periódicos, imprimo noticias, ¿no? Entonces, de hecho, tengo un caso de una empresa importante que yo les preguntaba, bueno, ¿cómo ustedes se describen? ¿Cómo ustedes se venden como empresa? Y ellos decían, bueno, es que somos una empresa que vendemos muy buenas noticias, tenemos muy buenos analistas y el producto que tenemos es de muy buena calidad, el papel que utilizamos es muy bueno, la tinta que utilizamos es muy bueno, la forma que le distribuimos es muy buena y todo lo demás. Y yo le decía, ajá, pero ¿qué nos diferencia? O sea, de otra empresa que también imprima noticias, que tenga periódicos impresos. Yo sé que la gente ahora tiende un poco más a los periódicos digitales. No digamos que estamos hablando de hace unos 10 años. Y ellos se quedaron como pensando exactamente qué nos diferenciaba. Bueno, Simon nos dice que la mayoría de las personas comienzan, o las empresas comienzan así, comienzan hablando del qué, del cómo, y casi no toman en cuenta el por qué lo hacen. O sea, por qué estoy transmitiendo estas noticias, o por qué estoy colocando a estos analistas, o por qué estoy utilizando este tipo de papel en particular. Entonces, es algo así como, mira, esto es lo que te estoy ofreciendo, esta es la manera en que lo estoy haciendo, ¿te interesa comprarlo? Y obviamente hay como eh, digamos, una línea errada en el planteamiento porque es como si de una u otra forma no hubiese algo que me inspire realmente a adquirir ese producto. Simon se refiere a que al contrario, nosotros tenemos que comenzar es por el por qué lo hago. Yo estoy generando noticias, en el caso de esta empresa que les digo, es para mantener a la gente informada, para que tome mejores decisiones, para que tenga una fuente para consultar, para, de datos, bueno, justamente eh, estudiar, conocer, tener soporte, sustento de lo que piensa y de lo que hace y de lo que decide. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo hago justamente a través de buenos analistas, lo hago a través de buenas fuentes, verifico. ¿Y qué hago? Bueno, lo que hago es poner en sus manos las noticias que son más importantes y más relevantes para que usted justamente esté bien informado. Entonces, él plantea que esto es la forma correcta, irnos desde el propósito hacia lo que ofrecemos. De modo tal de que cuando la persona llega al qué, sí pueda estar interesada en ello. De lo contrario, simplemente estaremos vendiendo un producto. Y acá estamos vendiendo algo más que un producto. Estamos vendiéndole a la persona una herramienta que le va a servir. Y más que venderla, le estamos facilitando a la persona una herramienta. Obviamente tiene un costo, porque hay todo un proceso en la parte de atrás para poder generar este servicio o este producto, pero el valor agregado que le está ofreciendo a la persona se ajusta más a las expectativas de la persona porque tiene un porqué, hay un propósito. A mí me gustó muchísimo esta explicación que hace Simon de Círculo Dorado, porque efectivamente la mayoría de las personas, empresas, incluso cuando estamos en una entrevista laboral o cuando queremos como consultores ofrecer nuestros servicios, nos vamos al qué y al cómo, pero no nos centramos en el por qué. Cuando lo hacemos, logramos justamente esa conexión, ese engranaje entre las aspiraciones, expectativas y entre la visión que puedan tener las personas, incluyendo sus necesidades, con lo que nosotros estamos ofreciendo como
especialistas, como empresas, como productores. Dicho esto, podemos entonces entender que podemos utilizar el propósito como estrategia dentro de la planificación estratégica. Y es la manera en que vamos a ir orientando nuestro negocio para que justamente funcione de la manera correcta. Es cuando vamos a alinear las estrategias con nuestro enfoque, con nuestro plan, con lo que queremos alcanzar. Vamos a decirle a las personas, mira, sí, tenemos esta visión, pero queremos llegar a ella por esta razón. Queremos llegar a ella porque hay algo que conecta lo que nosotros queremos con la forma en que nosotros hacemos las cosas para llegar allí. Es algo así como decirle a las personas, usted todas las mañanas se va a levantar porque va a salvar vidas, o todas las mañanas usted se va a levantar porque va a alimentar a personas. Y de una u otra manera, no simplemente estoy trabajando como enfermero o como médico, o no estoy trabajando solamente como, no sé, como cocinero o como eh, waiter en un restaurante. No, estoy haciendo algo. Hay una razón importante que me lleva a hacer lo que hago. Hay una historia que está relacionada con esto, no estoy seguro de la fuente, pero la recuerdo, la escuché alguna vez, que decían que habían dos obreros trabajando en una construcción y a uno se le preguntó qué estaba haciendo y él decía, estoy cavando un hoyo. Y eso es efectivamente lo que estaba haciendo. Estaba en una zona plana, con una pala en su mano y estaba cavando un hoyo. Se acercaron a otro y le preguntaron exactamente lo mismo, que qué estaba haciendo. Y él dijo, yo estoy construyendo una catedral. Es exactamente lo mismo, en la misma acción que estaba haciendo cada uno, pero uno estaba simplemente, se había quedado en el qué y en el cómo, y el otro estaba en el propósito, el por qué estaba haciendo ese hoyo, la razón que lo motivó a hacer ese hoyo para poder construir esa catedral. Entonces, cuando lo hablamos de incorporar el propósito dentro de los procesos de negocio, justamente nos va a ayudar a nosotros a buscar opciones dentro de nuestro plan de acción para que las cosas tengan ese sentido, ese impulso, para que motive justamente a las personas a poder hacer las cosas que deben hacer en el tiempo que la deben hacer, cuándo la deben hacer y cómo la deben hacer. Eso ayuda muchísimo. Pero para eso tiene que justamente haber una conexión, tiene que ser sumamente claro, sencillo y tiene que ser algo que permita que la gente efectivamente se conecte con su contenido. Lo otro es que efectivamente está asociado con la toma de decisiones. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es la que nos va a ayudar a generar prioridades, es la que nos va a decir efectivamente qué, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer, porque es justamente lo que la empresa, o para lo que la empresa está, para dar respuestas, para ayudar, para facilitar, para impulsar, pero eso tiene que tener un tiempo, eso tiene que tener una forma, eso tiene que tener algo que lo permita. Y entonces la toma de decisiones debería estar orientada fundamentalmente en el propósito de la empresa. La Madre Teresa de Calcuta decía que no vive para servir, no sirve para vivir. Creo que la frase no era de ella, pero ella la repetía. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de la toma de decisiones, ese concepto, quien no sirve para vivir, no vive, no, quien no vive para servir, no sirve para vivir, nuestras decisiones están orientadas justamente a mejorar el servicio, a que el servicio sea lo más ajustado posible a las expectativas del cliente y que cumpla eh, con los niveles de calidad, con los niveles bueno, con lo que se espera efectivamente de que sea tanto el producto como el servicio. Tenemos que efectivamente el propósito nos va a ayudar como parte de la estrategia y como parte de nuestra propuesta de valor y de diferenciación.
Esto tiene que ver principalmente con la forma en que a través de nuestro propósito vamos a demostrar que somos una empresa que es relevante, una empresa que está generando un impacto efectivamente en la sociedad, en el medio ambiente y a través de las personas que adquieren su servicio o las que hacen posible el servicio. Que somos diferentes, que nos diferenciamos del resto, que efectivamente estamos haciendo cosas que no son iguales a lo que hacen otras empresas y que estamos poniendo un, un adicional en lo que hacemos. Y efectivamente que nos permita, por supuesto, a ser lo suficientemente creíbles, ser lo suficientemente reales, que las personas vean que efectivamente sí estamos haciendo lo que nos hemos propuesto. Y yo creo que esto es algo que es fundamental dentro de lo que es nuestra línea de pensamiento estratégico cuando comprendemos nuestro propósito. Si nosotros no tenemos claro el por qué lo hacemos, difícilmente vamos a poder diferenciar cuál es nuestra propuesta de valor, qué es lo que nos hace a nosotros diferentes del resto. Entonces, por eso, este punto yo creo que es vital para lo que tiene que ver con el uso del propósito como estrategia. En este punto en particular, el hecho de poder impulsar el compromiso y alinearnos con los empleados es porque siempre he sido del que defiende la idea de que si no comprendemos, repito, el concepto de que la gente es la empresa y que tiene que haber una relación muy importante entre lo que la empresa quiere lograr y la razón de ser de la empresa con las personas que contratan, con las personas que capta y que espera mantener dentro de la empresa, efectivamente se pierde se puede perder mucho talento y también se puede perder mucho esfuerzo y se puede perder muchas oportunidades. Por supuesto que tiene que haber una alineación entre lo que los empleados desean lograr y lo que la empresa desea lograr. Con muchísimo respeto y con el permiso de la audiencia, quiero comentarles que una de las cosas que aparecen dentro de uno de mis libros, que es Diálogos Gerenciales, es una propuesta que yo hice hace unos años eh, y lo presenté ante la Sociedad Interamericana de Psicología, que se llama la teoría de la coestima, en donde justamente hablo del propósito y del motivo, cómo el motivo genera propósito y cómo el propósito genera motivos. Pero más allá de eso, hablo de la importancia del equilibrio entre el propósito de la empresa y y el propósito particular que tiene el empleado y la importancia que tiene que ver en que estos dos logren alinearse para justamente poder generar valor en ambas partes. Porque de lo contrario, no sería posible lograr digamos, sinergia que las empresas requieren para poder ofrecer productos de calidad, servicios de calidad y lograr justamente ese crecimiento, ese desarrollo que es fundamental, obviamente, en una empresa que desea mantenerse en el tiempo. Entonces, esto de comunicar el propósito, hacerlo llegar a los empleados, que los empleados entiendan cómo funciona la empresa, hacia dónde se dirige y que la empresa también entienda, digo yo, los gerentes, los directores, la junta, entienda realmente también cuáles son las expectativas de la gente que está contratando y que hace posible esa organización. Yo creo que es también una pieza fundamental en lo que tiene que ver con el uso del propósito como estrategia. Tenemos que ya dentro del planteamiento buscar la relación con las partes interesadas. Aquí tenemos a los clientes, a los proveedores, a las comunidades, a los gobiernos, a las industrias, todas las instituciones financieras y por supuesto tenemos encabezando a los empleados que son los que hacen posible la empresa. Esto tenemos que obviamente buscar la forma de que exista un engranaje también con ellos, lo que hace posible que países enteros hayan logrado desarrollos extraordinarios. Es cuando justamente el propósito no es individual, sino que se hace colectivo. Y cuando nosotros logramos eso, digamos que prácticamente somos imparables. Podemos llegar muy lejos. Tal vez podría utilizar el ejemplo del caso de Kennedy cuando buscaron la forma
que por el momento era prácticamente imposible de poner al hombre en la luna. Y lo hicieron, lograron a través justamente de un compromiso colectivo y un propósito colectivo e impulsar esa hazaña tan grande que estamos próximos a volver a repetir que es que el hombre pise la luna. Pero hay otros ejemplos, por supuesto, que están asociados con ello. Digamos que todo el esfuerzo que se está haciendo, por ejemplo, en Dubái para convertirlo en lo que es eh, una ciudad inteligente, bueno, o tener ciudades inteligentes, porque Dubái no es una ciudad, esto, y convertir a ese territorio en algo atractivo y moderno y quizás que esté por encima en muchas sociedades desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de comodidad. Esto es una forma de tener un propósito claro y colectivo que ayuda muchísimo a que todas las partes involucradas hagan posible ese sueño, esa visión. Y tenemos el de medir. Esto es fundamental también. Disculpen que repita tanto la palabra fundamental, pero es que yo creo que esto es algo que debe tenerse en cuenta. Y debe ser esto de medir el rendimiento, poder establecer indicadores que faciliten realmente conocer si estamos logrando que nuestro propósito se materialice, sea posible. Y esta manera de medirlo tiene que ser a través de objetivos y de metas SMART, pero no solamente porque sean específicas, medibles en lo del SMART, ¿no? Que se puedan lograr, que sean relevantes y que estén establecidas en el tiempo. Por si acaso alguno de nosotros conoce esta metodología, sino porque la visión que se tiene en el siglo XXI de lo que viene siendo esta forma de establecer los objetivos es que va un poquito más allá. Y es que ahora se le llama objetivos smarter. O sea, adicionalmente a que son específicos, medibles, que son alcanzables, que son relevantes y que se pueden medir en el tiempo, también deben ser éticos y también tienen que demostrar que son responsables. Y eso, la ética y la responsabilidad, justamente son elementos que están intrínsecos dentro del propósito. Esto de buscar justamente agregar valor, alimentar, ayudar, fomentar bienestar, eso es muy importante. Entonces, cuando tenemos objetivos SMARTER y tenemos muy claro ese propósito, por supuesto que es la fórmula ideal para lograr las cosas que queremos. Y también podemos, obviamente, utilizar ese propósito para alimentar una buena cultura organizacional, para que la gente sienta que efectivamente este propósito está alineado con los valores, los impulsa, los modela, ayuda a modelar nuestro comportamiento, ayuda al establecimiento de nuestras normas y políticas, ayuda a reconocer y alimentar a las personas que están haciendo las cosas bien y ejemplificar a través de ellos lo que la empresa requiere. El propósito, digamos que vendría siendo aquello que va a dibujar el camino de ese empleado ideal, de ese colaborador ideal, de ese vendedor, de ese estratega ideal dentro de la organización. Y obviamente eso va a impactar la cultura, va a hacer que la gente sienta que es parte de algo mucho más grande que simplemente una empresa que ofrece productos y servicios. Y nuevamente el hecho de poder asociarnos no solamente con, digamos, con este grupo de entidades que señalamos anteriormente, sino también con otras empresas que tengan eh, propósitos similares a los nuestros y quieran hacer cosas similares a nosotros. Esto va a ayudar muchísimo. Y eso va a generar justamente esas conexiones y nuevamente sinergias, pero con entidades distintas a las nuestras para poder combinar ese propósito y hacerlo mucho más grande, mucho más exigente, mucho más efectivo. Digamos que esto no es un secreto ni estamos diciendo algo extraordinario, pero no tiene sentido pensar que la empresa sola eh,
aun cuando obviamente puede hacerlo, la empresa sola va a lograr transformaciones. Obviamente tenemos que hacerlo en conjunto y mientras más busquemos empresas nos asociemos con entidades que se asemejen a nosotros, mucho más grande y mucho más impacto se podrá lograr. Muy bien, también tenemos el hecho de traducir nuestro propósito dentro de lo que viene siendo nuestra marca, nuestra identidad, nuestros valores, el diseño, la forma en que queremos que la gente entienda, conozca y interprete nuestro propósito a través justamente de lo que ofrecemos, de lo que estamos mostrando, de lo que estamos haciendo llegar al mercado a través de nuestro producto o nuestro servicio. Estoy tratando de hacer las cosas más sencillas posible, bueno, para que se entienda y no tomar tanto tiempo. Y tenemos, obviamente, el hecho de estar en constante evaluación, lo cual logramos a través de la medición de los objetivos Smarter, y tenemos que estar en una evolución continua. Nosotros no podemos quedarnos en un solo punto. Nosotros tenemos que ir avanzando. Y esto es algo que debe estar incluido dentro de los elementos asociados al propósito y lo que va justamente a impulsar que las personas con las que hemos compartido este propósito, entidades con las que hemos compartido este propósito a través de la retroalimentación y a través justamente de la evaluación, nos permitan ir modificando, mejorando, perfeccionando las cosas que hacemos y cómo lo hacemos para lograr ese propósito. Y esta es la parte que les había ofrecido de los ejemplos. En este caso voy a utilizar las dos empresas, que es Patagonia y Airbnb, para el caso que tiene que ver con atraer y retener talento. Como yo les decía, yo soy de los que creo que las empresas pueden atraerlos, pero lo que los retiene es justamente elementos de coincidencia, como sus valores, como su propósito, como sus principios. Pero, por ejemplo, en el caso de Airbnb, su propósito es crear un mundo donde todos puedan sentirse como en casa en cualquier lugar. Y es algo bien interesante, ¿no? Sentirse en casa es sentirse seguro, sentirse cómodo, sentirse despreocupado. Y fíjese que dice que este propósito refleja su cultura de trabajo, que prioriza la diversidad y la inclusión, y que permite atraer y retener los mejores talentos en el mundo. Eso es algo interesante, ¿no? A través de este propósito, que es una forma de utilizarlo, él está diciéndole a las personas que si queremos sentirnos como en casa, obviamente tenemos que tener una estrategia que permita justamente comodidad, seguridad, confianza, y son elementos que van a impactar su estrategia para poder ser más competitiva, para poder diferenciarse de otros servicios, por ejemplo, como hoteles o hostales, que ofrecen algo similar, pero que no, tal vez no tengan el mismo propósito. Tenemos, por ejemplo, el caso de Patagonia, que su propósito es construir el mejor producto, no causar daños innecesarios y utilizar los negocios para inspirar e implementar soluciones a la crisis ambiental. Y obviamente ellos rigen sus actividades a través de este propósito y eso permite que atraer personas que compartan su pasión y que estén íntimamente vinculadas con la necesidad de la sostenibilidad y el activismo ambiental, una forma de hacer uso del el propósito para atraer el talento. También tenemos, por ejemplo, el caso de fomentar la innovación. En este caso tenemos a Tesla y tenemos a IDEO. Como dijimos ya anteriormente, el propósito de Tesla es acelerar la transición hacia un mundo de energía sostenible. ¿Y esto qué hace? Esto impulsa justamente a que busquemos nuevas formas de hacer energía, de crear nuevas fuentes de energía, ya sea de almacenamiento eléctrico o ya sea de cualquier otra forma. Pero digamos que es una forma de orientar a través de su propósito, entonces la manera en que van a trabajar, la manera en que van a investigar, la manera en que va a proceder la organización. En el caso de IDEO, tenemos que su propósito es ayudar a las organizaciones a imaginar y crear el futuro.
Y como estamos hablando de crear y de imaginar el futuro, este propósito obviamente, perdón, obviamente impulsa a una cultura de creatividad, de innovación, de experimentación, como bien lo dice la lámina, tratando justamente que de que se impulse, de que haya un impulso con relación a crear cosas nuevas, hacer cosas realmente distintas e innovadoras. Tenemos el caso de generar un impacto social positivo. En este caso vamos a tener a Toms y a Barbie Barker. Toms nos dice que su propósito es, con cada par de zapatos que compramos, damos un par de zapatos nuevos a un niño necesitado, dando a entender de que hay una labor social que es lo que los mueve. Y efectivamente a través de eso han logrado generar, digamos, un cambio, un aporte a la sociedad, ya que efectivamente han ayudado a muchos niños en el mundo. En el caso de Barb Parker, tenemos que su propósito es ofrecer anteojos de calidad a un precio accesible, y esto justamente ha orientado o ha ayudado a tener un impacto social porque ha permitido que las personas que tienen problemas con visión no tengan la dificultad de adquirir un producto o un servicio de calidad a un buen precio. Y fíjense que el hecho de decirle a las personas, vas a poder tener un producto que va a ser bueno y que vas a poder comprarlo, porque no te va a impactar económicamente el bolsillo, ayuda muchísimo y atrae muchísimo a los que necesitan, obviamente, hacer uso de este producto. Y en el caso de la toma de decisiones, vemos cómo podemos utilizar el propósito. También tenemos el caso de Google y de Microsoft. En el caso de Google, su propósito es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Y por esta razón están creando constantemente productos que están en expansión, están inventando también estos eh, artefactos que permiten, que faciliten el acceso a a esta información, y obviamente las decisiones que toman están fundamentadas en que sea realmente universal y accesible y útil la información que ellos puedan darle al mundo o que las personas puedan acceder a través de ello. Y en el caso de Microsoft, tenemos que empoderar a cada persona y organización en el planeta para que logren más como propósito. Y efectivamente, a través ya sea de su software, como el caso de Windows, que le permite a las personas esto, bueno, es el sistema operativo de muchos computadores, o que le permite a las personas tener acceso a Internet y a otras herramientas tecnológicas. Justamente lo están logrando, es lo que hace que ellos se orienten, busquen innovación, que generen constantemente la búsqueda de accesibilidad, que sea sencillo, que sea fácil, que haya herramientas que permitan que las cosas eh, se ajusten a lo que ellos justamente han señalado, porque hablan de personas y organizaciones. O sea, señalan al individuo como parte de a lo que ellos quieren impactar. Y bueno, simplemente quería darles como última reflexión unas palabras de Alexander Den Heyer, perdón, de Alexander Den Heyer, quien decía que las organizaciones impulsadas por un propósito son más fuertes que las organizaciones impulsadas por las ganancias. Repito, el dinero, que es importante tenerlo, por supuesto que es importante tenerlo, no debería ser lo que nos motive. Es una consecuencia del buen trabajo que hacemos, de la labor que hacemos y hacia dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos, ¿no? Es una consecuencia lógica, pero no debe ser lo que nos impulsa. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Espero no haberme tomado mucho tiempo. Estoy completamente a la orden en redes sociales. Y bueno, también a través de UDE, por supuesto, con un honor para mí formar parte de las personas que transmitimos el conocimiento que hemos adquirido en el mundo laboral y en el mundo académico. Profesor Díaz, muchísimas gracias por la invitación y espero haber cubierto sus expectativas. Don Félix,
Muchísimas gracias. Y un poco de síntesis, si me lo permites, esa Claro, importancia, ¿no? Esa importancia y ese impacto que tiene entre la alineación, la coherencia, que tiene que darse en toda empresa, ¿no? La alineación de la coherencia entre el propósito de la empresa y el propósito de las personas, ¿no? Que eso nos permite esa atracción y, si me permites, más que retención, fidelización del empleado. claro que sí. Digo fidelización porque el empleado quiere quedarse. Y cada vez estamos viendo, además, que el buen talento se mueve por cuando hay esa alineación, cuando uno está a gusto y coincide con ese propósito, con esos valores, ¿no? Con esos valores que tiene la empresa y la persona. Recientemente me decía una directora de recursos humanos de una gran empresa. Decía, nosotros sobre todo ahora seleccionamos al personal que quiere trabajar con nosotros por esos valores y esa alineación con el propósito de la empresa. Qué importante, ¿eh? Qué importante es esto. Sí, fundamental. Me ha gustado mucho, es muy conocido efectivamente los objetivos SMART, pero SMARTER, ¿no? La E de éticos y la R de responsables, ¿no? Y por eso decíamos que importante es que efectivamente en ese sentido de propósito, esa nueva forma, o ese modelo de dar sentido a la actividad de la empresa, ¿no? Que se busca esas empresas con sentido, ¿no? Esas empresas con sentido, que al final es cómo generamos todo ese impacto positivo a nuestro alrededor, ¿no? Pues has puesto varios ejemplos, ¿no? Aquí he apuntado estos dos los últimos o penúltimos, el de Toms o el de Baker, Parker, ¿no? El de Sí, Warby, ¿vale? Pues efectivamente, ¿no? Y no se queda, lo importante de estas cosas, claro, efectivamente el propósito, corrígeme, eh, al final es un eslogan, pero claro, no te puedes quedar en el maquillaje, ¿no? Después, las empresas que lo hacen bien, las empresas serias, pues analizan pues, cómo lo están haciendo, cómo se ve esto en su cadena de valor, cómo se ve en su toma de decisiones. ¿No? No, porque si no sería, como digo, ese puro maquillaje, ¿no? sí, no tendría sentido. Sería como palabras muertas. Como palabras muertas, efectivamente, ¿no? A nivel de preguntas, no hay preguntas abiertas. Tenemos una manito levantada, Evelyn. Evelyn País No la veo yo ahora mismo. tenía la mano levantada, ¿sí? Me- Evelyn y Milena Cortés tenían la ahora mano. lo estoy viendo yo ahora. Que parece que voy con un poquito de retraso. Hola, buenos días desde Guatemala, un gusto. A ver, como no sé cómo encender mi cámara porque no me aparece, verán la foto con mi esposo, así que mucho gusto. Primero, Estupendo. doctor Félix, mis felicitaciones desde Guatemala, una excelente Gracias. presentación. Y mi pregunta puntual, tuve algunos problemas de internet porque venía en el vehículo, pues porque acá en Guatemala son casi que las 10 de la mañana y yo venía en el tráfico. ¿Hay alguna manera de acceder a la presentación que usted nos dio? Porque creo que hay unos temas que me perdí. Y el segundo, me encantaría si me puede repetir el nombre de su libro, que me pareció muy interesante para buscarlo. Por favor. Gracias, qué amable. El libro se llama Diálogos Gerenciales. Está disponible en Amazon. Lo puede comprar por Amazon. Muchas, muchas gracias. Y la Gracias, Andrés. presentación, no sé si podemos tener acceso a las slides que nos presentó el día de hoy para poder tomar nota. Va a estar disponible a través de UDE y a través Correcto. de YouTube. En mi, Ok, en mi canal de YouTube también se coloca Félix Socorro en YouTube, la va a tener disponible allí. muchísimas gracias, doctor. Bendiciones. No, gracias, gracias a usted. Félix, aquí tienes Sí, a José Jiménez desde Ecuador. Dice, excelente presentación. Recordé una frase en cuanto a la importancia de reportar, de dar informe de nuestras actividades profesionales. Cuando el rendimiento se mide, dicho rendimiento mejora. Cuando el rendimiento se mide y se reporta, el ritmo de mejoramiento se acelera. Tomás S. Monson. genial, excelente. Muchas gracias, Está José, bien. muchas gracias. Había otra persona que había levantado la mano, pero ya ahora no la veo. Yo tampoco la veo ahora mismo. Bueno, don Félix, Sí, pues no sé si bueno, hay alguien que te intervenir un segundito. Voy a hacer un repaso. No, creo que estamos Luis- todos. sí. Hay un joven llamado Luis Miguel Toribio que pregunta sobre la presentación, va a estar Sí, disponible
me exactamente. deude y de mi canal de YouTube, Félix Socorro en YouTube. Vale, pues no tenemos más preguntas abiertas, no te robamos más tiempo, Félix. Y Hay otra bueno, pues persona que se llama muchísimas. Milena Cortés, es que tiene la mano levantada. Milena Cortés, Vale, yo no la disculpe. veo, no sé por qué no la veo. Vale, adelante. Buenos días, ¿me Milena, sí, escucha? sí, sí. Gracias. Milena Cortés, estudiante de Magíster en EUDE. Solamente mi gratitud por la transferencia de conocimiento, de verdad que muy nutrido. Un placer escuchar tanto conocimiento y pues justo iniciando este Magíster, esto es realmente necesario y bienvenido. Solo mi gratitud. Abrazos y bendiciones para todos quienes me escuchan. Doctor Félix, doctor Juan, gracias. Muchas gracias, qué amable, muchas gracias. Milene, muchas gracias a ti, por acompañarnos. Muchísimas Gracias, gracias, gracias. Abrazos. Milena. Vale, no sé si tenemos algo más. No sé si Félix, tú ves No alguna veo, mano levantada. solamente dice muchas gracias por su tiempo, por su, Sí, Ángela, gracias. Sí, Ángela. estupendo. Y Luis Vega. Y Luis Miguel Toribio, que nos agradece, estupendo. Bueno, estamos en tiempo. Gracias a todos los que habéis participado. Hemos estado más de 100 personas, Félix, acompañándote. Y, Sí, gracias. nada, y al final los propósitos están para ponerlos en marcha, ¿eh? Por supuesto. ¿Eh? No se pueden quedar aquí. Esto no se puede quedar aquí, ¿no? Esto es como llega ¿no? Llega después de las Navidades. Mi propósito es ir al gimnasio, dejar de fumar. Bueno, pues ahora, ahora porque lo de Exacto. siempre, ¿no? Del dicho al hecho hay un trecho. En la empresa no puede haber tal trecho, ¿no? ¿Vale? Hay que actuar, ¿eh? El mundo de la empresa es un mundo de acción, ¿eh? Pues nada. Don Félix, Así es. muchísimas gracias y gracias a todos los que nos habéis acompañado. Un placer, un placer. 100% la orden. Cuídense mucho. Gracias y ha sido un honor. Gracias, un saludo.